Bueno, pues bienvenidas a todas. Empezamos este webinar para hablar sobre la metodología del proyecto de Municipalities in Transition. Tenemos aquí hoy a Tommaso Grazzini, uno de los miembros del equipo, y a Jordi Terradas, también todo un colaborador que ha estado en toda la primera fase del proyecto con el piloto de La Garrocha, y bueno, y un servidor, Juan del Río, que también es parte del equipo. Pues vamos a estar en esta horita y cuarto que nos queda más o menos, adentrándonos en qué consiste esto de municipios en transición, cómo ha sido un poco hasta ahora y sobre todo adentrándonos en la metodología, ¿vale? Que en la primera fase ya hemos estado testeando, hemos estado experimentando con ella en diferentes proyectos piloto, en diferentes municipios, en 5 países, y que ahora estamos ya en la segunda fase del proyecto. Entonces, la metodología está abierta, es open source, es gratuita, y lo que busca, como nos explicará ahora Tommy, es promover y facilitar la colaboración entre los diferentes actores de cada municipio y cada región para promover cambio sistémico, ¿no? Entonces, bueno, estamos contentísimas de estar aquí con todas vosotras y nada, pues sin más voy a pasar la palabra a Tommy. Y él en los siguientes 20-25 minutos pues nos va a ir contando muchos de los temas, ¿de acuerdo? Después pasaremos a Jordi para entrar durante unos 10 minutos más o menos en cómo fue su experiencia en La Garrocha y después ya entraremos pues no sé, en el último tercio, última media parte del webinar, en toda una fase pues para debatir, para contestar, para explorar, para ver cómo compartir y preguntar. Pensando que además aquí estamos gente de todo el mundo, de diferentes lugares de Latinoamérica, de diferentes lugares de España, y que esto es un experimento. Estamos aquí para aprender, así que con un poco esa actitud vamos a empezar. Así que gracias y Tommy, cuando quieras. Over to you. Gracias, Juan. A ver, voy a compartir mi pantalla. Si... A ver. ¿Podéis verlo? Sí, se ve bien. Perfecto. Vale, pues vamos a ver un poco de qué va esta metodología entonces. Vamos a empezar un poco con la idea del por qué, un poco inicialmente, ¿no? Y es curioso porque desde que globalmente decidimos reducir las emisiones de dióxido de carbono, el efecto ha sido que la hemos aumentado del 60%, ¿no? Entonces, ese es el problema básico y que intentamos un poco, de alguna forma, buscar una solución, ¿no? Entonces, lo que hicimos dentro del movimiento de transición, que más o menos se podía poner alrededor del 2005, se han experimentado muchas maneras de básicamente hacer experimentos continuamente. Hacer experimento y mirar un poco, identificar errores, buscar soluciones. Es un poco lo que es un poco la historia del movimiento de transición, ¿no? Entonces, una forma un poco de trabajar diferente y de buscar a ver si se podían encontrar maneras de trabajar diferente y conseguir por lo menos algo en la dirección de las soluciones, ¿no? Entonces, lo que pasó es que al final, después de unos cuantos años, pues nació el proyecto Municipalities in Transition o Municipios en Transición en castellano, para un poco aprovechar de todos los aprendizajes que se habían acumulado durante estos 10, 12 años aquí. Entonces, lo que hicimos, se arrancó el proyecto Municipal in Transition como una especie, se formó como como codiseño entre Transition Network y los hubs del movimiento de transición. Entonces, nació el proyecto Municipalities in Transition y se empezó a experimentar con los primeros, bueno, sí, año y medio, 2 años aproximadamente, con los primeros pilotos. Los pilotos de Municipalities in Transition, que fueron 6 municipalidades, entre las cuales municipalidades, o ya veremos un poco según el tipo eran básicamente o municipios, o barrios, o agregaciones de municipios.
y eran lo que llamamos amistosamente las cobayas de nuestro proyecto, ¿no? Al principio fue un experimento intentando utilizar una metodología que no se había utilizado nunca antes, entonces es un poco ver lo que se podía hacer y los resultados. Y entonces, después de esa primera tanda, ahora estamos en la segunda. Estamos trabajando con los que se vienen llamando pioneros, porque ya han pasado la primera fase piloto, y la metodología se ha actualizado. Nosotros hemos incorporado los feedbacks y algunos de los pilotos se volvieron pioneros y luego unos pocos más, también unas pocas municipalidades más se han añadido al proyecto. Es un poco coger el testigo, ¿no?, de los pilotos. Para dar una estructura a la metodología, lo que se hizo al principio, se hizo como una investigación sobre todos los posibles proyectos que estaban ocurriendo en el mundo y para intentar buscar lo que fuera una metodología que fuese aplicable, entre comillas, al mundo real. Porque hay muchas metodologías por ahí que son muy estructuradas, pueden ser muy interesantes, pero algo que pueda reflejar, o por lo menos que se pueda aplicar en la realidad, era algo que en los 71 casos que analizamos, era algo que no encontramos. Ahora, esto, en realidad, tiene una parte buena. Y la parte buena es que podíamos ahora experimentar con algo nuevo y que posiblemente nos pudiera ayudar a solucionar el problema del que había hablado al principio, que es reducir efectivamente las emisiones de carbono. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar nuestro propio modelo, metodología, sistema. Al principio lo llamábamos, no es importante, lo llamábamos framework. Luego hemos visto que la palabra framework en inglés era un poco, no se entendía muy bien. Bueno, por simplicidad lo hemos llamado system en inglés o sistema en castellano. Entonces, desarrollamos este sistema basándonos en todas las experiencias que se adquirieron en los años anteriores, pero también pusimos bastantes elementos nuevos. Y la primera reacción de las personas que utilizan este nuevo sistema, esta nueva metodología del MIT, es la de sentirse perdido. Porque es un tipo de metodología que es bastante diferente de todo lo que estamos acostumbrados. Eso lo utilizamos como una especie de aviso para que si uno se siente perdido, que no es un problema, entre comillas, o sea, es lo normal. De hecho, luego escucharemos también quizás Jordi hablar un poco de su experiencia en La Garrocha, por ejemplo. Entonces, vamos a ver un poco cuáles son los elementos del sistema. Bueno, pues voy a leer esta frase. Es una metodología a seguir que intenta enfrentarse a la realidad respetando una serie de principios y persiguiendo ciertos objetivos, y basada fuertemente en el pensamiento sistémico. Ahora, toda esta frase puede parecer un poco rara, ¿no? Entonces, vamos un poco a concretar, ¿no? Vamos a ver cuáles son los objetivos que queremos conseguir con una metodología de este tipo. Pues los objetivos se refieren básicamente a crear lo que se puede llamar una comunidad que sea tanto segura, próspera, igualitaria, colaborativa, resiliente, pues, al final que sea una comunidad donde las personas pueden vivir de forma feliz, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, necesitamos que las comunidades se puedan proteger de todos los desafíos que tenemos delante. El cambio climático es lo que más se escucha, pero hay muchos más. Pérdida de biodiversidad, resiliencia energética, temas económicos. Entonces, intentamos un poco mover la comunidad hacia una economía local, en equilibrio, con ecosistemas, el sistema social humano, que es uno de los más difíciles con los que lidiar. Entonces, claramente son objetivos muy ambiciosos. Entonces, vamos un poco más adelante. Aquí están los principios de la transición muy, muy resumidos, ¿no? Perdón. Y estos principios, en realidad, están
incorporados en cada elemento del sistema. Hemos desarrollado el sistema de manera que esos 3 elementos siempre estén allí. ¿Y cuáles son? Son, perdón, en inglés sería HHH, que es fácil de recordar. Aquí sería CCM, que son cabeza, corazón, manos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, primero, empezando por la cabeza, hay que actuar basándonos en toda la información, la mejor información y evidencias tangibles que tenemos disponibles. Y luego aplicar, obviamente, la inteligencia colectiva, ¿no? Para buscar mejores maneras de vivir. Ese punto, aunque parezca obvio, no lo es para nada. No lo es para nada porque hoy día sabemos que es muy, muy fácil obtener información. Internet para muchos es la Biblia, pero obtener buenas informaciones y la mejor información es muy complicado. Es muy, muy complicado. Hay un ruido muy grande ahí fuera, o sea, Internet es la definición de ruido, ¿no? Y a menudo lo que se encuentra son, más que informaciones exactas o mejores informaciones, lo que se obtiene son, podría llamarles publicidades, ¿no? Personas que quieren vender su manera de hacer las cosas, etc. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo primero. Lo segundo es que, como buscamos la mejor información, sabemos que lo que sabemos hoy es que vivir en este mundo con los problemas que están llegando es muy difícil y es muy difícil aceptarlos. Entonces, eso es un ejemplo de por qué deberíamos usar el segundo de los principios, el corazón. Hay que trabajar con compasión y entonces valorando las relaciones emocionales, los aspectos emocionales, psicológicos, de las relaciones sociales. Es muy difícil trabajar manteniendo las relaciones sociales y considerando todos los aspectos emocionales. Pero es necesario. Cada uno de esos principios para nosotros son suficientes, pero no, necesarios, pero no suficientes. Vamos a ver entonces, el último principio es el principio de las manos. ¿Qué quiere decir? Básicamente convertir todo lo que se ha estudiado con la cabeza, se ha utilizado el corazón, convertir la visión y las ideas en algo tangible. ¿Qué es lo que se ha visto hasta ahora en estas experiencias de las que hablaba? Que en muchos casos, en muchas iniciativas, muchas acciones que se hacen en el territorio, en municipios, etcétera, se trabaja con uno de los principios o dos de los principios, pero casi nunca se ha trabajado con los 3 principios a la vez. Y entonces nosotros creemos que este es un cambio grande, poder trabajar con los 3 principios a la vez. Cada uno de ellos, como decía, es necesario, pero no es suficiente. Entonces, vamos a ver de qué va la metodología un poco más en el concreto, en temas más al detalle. A ver, la gobernanza, una forma de trabajar juntos y tomar decisiones, obviamente. Pues en la primera fase, en los pilotos, lo que dijimos, por razones básicamente de tiempo, de elegir una metodología de gobernanza y quedarse con ella. Sin embargo, en esta fase de pioneros y de aquí en adelante, nosotros lo que vamos a decir es, sugerimos, pero bueno, recomendamos de utilizar una metodología en especial que se llama S3, Sociocracia 3.0, porque es muchísimo más potente que todo tipo de muchas otras formas de gobernanza, ¿vale? Luego, el segundo elemento es la cuadrícula, lo he traducido cuadrícula, me han dicho que se traduce mejor con matriz, bueno, fundamentalmente, y en inglés se llama grid, para que veáis que pongo los nombres también en inglés para poder seguir el proyecto cuando hablemos de grid, o por lo menos tenéis presente que esa es la forma de llamarla en inglés. Básicamente ese es el terreno de juego un poco, ¿no? del proyecto, es un poco a la base de la metodología. Y es una manera para poder entender cómo la comunidad funciona. Es una forma bastante rápida, pero a la vez es una forma sistémica, donde sistémico quiere decir para tener una visión bastante global de lo que está ocurriendo en la comunidad, ¿vale? Y esto
es una forma relativamente rápida sin necesidad de estudiarse todas las teorías complicadas que hay de pensamiento sistémico. ¿De acuerdo? Luego, en apoyo a eso, tenemos una base de datos, o database, que es básicamente una caja de herramienta que se puede utilizar a la hora de poder elegir una nueva acción según el tipo de necesidad que tengamos, etcétera, etcétera. Luego un poco más adelante. Y claramente funciona en estrecha conexión con la grid, con la cuadrícula, ¿vale? Es una caja de herramientas diferente y luego veremos por qué. No es simplemente una lista de buenas acciones, de acciones útiles. Tiene ciertos parámetros que luego veremos. Luego, la comunidad de práctica. Esto sobre todo, sirve para poder compartir las experiencias a nivel global. ¿Qué quiere decir? Que la comunidad de práctica, que ya está funcionando, es una comunidad de práctica que es totalmente internacional. O sea, lo que está ocurriendo al otro lado del mundo es algo que se puede compartir con otras personas que tienen todo otro contexto, pero que pueden servir, ¿no? Sugerencias de todo tipo. Y luego hemos también puesto compartir experiencias, alegrías y dolores, ¿no? Porque es importante saber dónde las cosas fallan y dónde las acciones fallan y por qué. Eso es, obviamente, es importante la parte positiva de las alegrías, porque funcionan, pero también porque no funcionan. Eso es una información muy útil, porque las personas que vuelven a hacer la misma experiencia saben dónde esa experiencia puede fallar y por qué. Y por último, tenemos un tutor o una tutora, y eso sirve porque, como he dicho al principio, utilizar una metodología de este tipo te deja totalmente perdido porque es una metodología nueva, no estamos acostumbrados a pensar de manera diferente. Entonces, un tutor sirve para poder seguir ciertos pasos sin que la comunidad se pierda. La buena. Entonces, vamos a ver las funciones de esta metodología. ¿Qué es lo que se puede hacer una vez que una persona, una comunidad o un municipio tiene esta metodología? ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo primero, se utiliza la metodología para ver qué es lo que está pasando en un cierto sitio, ¿vale? Se llama una diagnosis y se mira, es como una instantánea, una foto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? ¿Y por qué? Entonces, ya teniendo eso, gracias a la experiencia de los pilotos, sabemos que te cambia totalmente la visión de tu municipio. Dices, anda, mira, eso está pasando aquí, eso está pasando allá, ¿y por qué? Anda. Y se abren horizontes creativos de todo tipo. La otra cosa es que con la misma función de diagnosis se puede utilizar para la evaluación de ciertas acciones y ciertas iniciativas que se han puesto en práctica para ver dónde estas acciones están de alguna forma influyendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer, bueno, el tema del codiseño es interesante, porque una de las, por así decir, de la parte más poderosa de esta metodología es que te obliga, entre comillas, a trabajar con personas diferentes. Normalmente, cuando se habla de acciones, iniciativas de transición, etc., nos reunimos en grupos. ¿No? Hacemos un grupo y con personas que se supone que somos símiles, parecidos. Entonces, queremos hacer las cosas con los que son como nosotros, porque queremos hacer las cosas ecológicas y tal. Genial. Pero con esta metodología nos obligamos a hacer algo que es muy raro, que normalmente no se hace, pero que es muy importante para obtener más impacto, que es trabajar con personas diferentes de nosotros. Con la S3, aparentemente, trabajan juntos incluso partidos diferentes que están en el mismo municipio. Y esa es la cosa más difícil, pero es la cosa que más impacto va a tener. Entonces, una vez que se hace el codiseño, se trabaja juntos. Y trabajar juntos también en el sistema actual es algo que no lo tenemos, como que no es la cosa que más nos gusta, ¿no? Es mucho más fácil hacer la guerra con el otro ha dicho eso y tal y cual, pero para obtener, como decía, el impacto, el importante es poder trabajar juntos con personas que son diferentes de nosotros, que tienen otros prerequisitos, otro tipo de mentalidad, etc. Entonces, esa es un poco las funciones.
Tenemos también la función de la caja de herramientas, como decía antes, y aquí hemos puesto, podemos dejar de intentar clavar un clavo con una esponja. ¿Eso por qué? Porque lo que nos gusta es dar herramientas apropiadas para cada tipo de necesidad que tengamos en cierto municipio. Y eso también se hace gracias a la experiencia de otras acciones, de otras experiencias, etcétera, etcétera. Y la caja de herramienta, que al final es la base de datos de la que hablabas, es una base de datos que no es políticamente correcta. ¿Qué quiere decir? Que, como decía, si ahora se busca en Internet un tipo de acción que queremos hacer, lo que es muy, muy probable que lo que encontremos sean todas cosas positivas. Esta es la mejor opción que se puede elegir para este tipo de necesidad. Bueno, pues en ese tipo de caja de herramientas lo que queremos hacer es poner tanto las cosas positivas como y sobre todo las cosas negativas. Porque, como decía, de las cosas negativas es posible que se aprenda más que de las cosas positivas. Porque si yo quiero actuar de cierta forma en una comunidad, es muy importante saber dónde una acción puede fallar y por qué. Porque es muy posible que si yo luego la vuelvo a hacer, pero considerando todas esas cosas que pueden ir mal, tengo mucha más probabilidad de que esta acción vaya a ir bien. Entonces, por eso mismo, no vamos a ser políticamente correctos con las acciones que pongamos en nuestra base de datos. Otra cosa es que esa base de datos se basa en el pattern language, que ayuda a conectar, por ejemplo, una acción te dice qué hacer antes, qué hacer después, etcétera, etcétera, y en ese sentido también es muy, muy potente. Y lo último de lo que queremos, que es aquí donde se ven efectivamente los cambios, donde los cambios se hacen más tangibles en el día a día, en la cultura de la comunidad, en los pueblos, en los municipios, es tener una influencia cultural. Y lo que se ha visto, efectivamente, es que prácticamente todas las personas que graviten alrededor de la metodología van a tener un cambio cultural. Todas personas que tengan contacto con este tipo de metodología va a tener un cambio cultural, va a empezar a pensar de manera diferente, y esto al final es lo que queremos obtener. Vamos a ver un poco las características de esta metodología. A ver, bueno, lo primero obviamente es que está ligado íntimamente a los principios de la transición, ¿de acuerdo? Movimiento de la transición. Y la segunda característica, que sea implementable tanto desde abajo como desde arriba. Y aunque en nuestros casos hayamos desarrollado la metodología, dado la metodología a los pilotos de una forma bastante controlada, o sea que lo que hemos hecho nosotros es hemos pedido a los pilotos que ya hubiese una colaboración existente entre la administración local y los grupos de sociedad civil. Entonces lo hemos hecho de una forma, entre comillas, más controlada, pero queremos que esta metodología sea tan potente que pueda ser implementada tanto desde abajo para arriba, como de arriba para abajo. Queremos que este tipo de metodología sea suficientemente potente para lidiar con niveles muy altos, tanto de complejidad como incertidumbre. Y en realidad, la nueva metodología que estamos desarrollando en este momento, que es un poco más compleja, también incluye temas relacionados con la adaptación profunda, la deep adaptation, que por eso es, en el caso de que se vaya para abajo todo tipo de estructura que está en nuestra sociedad en este momento, pues este tipo de metodología también es capaz de tener elementos que puedan lidiar con un alto nivel de incertidumbre, etcétera, etcétera. Luego, queremos que sea suficientemente simple para ser aprendido de manera relativamente rápida y que se pueda utilizar de manera relativamente fácil. Luego, que se necesitan pocos recursos para poderlo utilizar. Es verdad que hoy día lo que utilizamos nosotros es una metodología con internet, con página web, etcétera, etcétera. Pero en principio, con papel y lápiz
esta metodología se puede utilizar, ¿vale? Luego, queremos que sea eficaz por obvias razones. Queremos que sea fácilmente adaptable a una amplia variedad de contextos. Y lo hemos visto ya en la primera fase. Teníamos un barrio de Sao Paulo, como también un conjunto de municipios como La Garrocha, teníamos un barrio de una ciudad como Lisboa, teníamos un pueblo en Italia, en fin. Y también queremos que este tipo de metodologías evolucione iterativamente a través de las experiencias de los usuarios. De hecho, como ya os decía, ahora mismo estamos desarrollando otra metodología basándonos en las experiencias de la fase piloto, la primera fase que hemos tenido. Entonces, el feedback es un feedback continuo. Adecuado para su uso en un contexto de gobernanza compartida o difusa, como es la S3 de la que he hablado, y capaz de mejorar la cooperación con los actores involucrados, también, como decía antes. Vamos rápidamente a ver qué es la cuadrícula y cómo funciona. Vale, pues esa es un poco la cuadrícula grid. Tenemos arriba los actores que están en el municipio. Tenemos el municipio a nivel político en la A y el municipio, la parte organizativa o de los técnicos. Son diferentes. Los primeros son elegido, entonces cambian cada X años según el país. Los segundos no se quedan, son los técnicos. Luego las entidades controladas por el municipio, los proveedores, las organizaciones, los negocios, la colectividad, público, y las redes. ¿Vale? Todos esos son los que actúan en la comunidad. Y las demás son las acciones que nos interesan. Está la visión a nivel de organización, de planificación, aspectos técnicos, las relaciones entre personas, el cambio cultural y también las redes. Dentro de esta cuadrícula lo que ponemos son las evaluaciones de las acciones, ¿vale? En cada acción, ¿qué es lo que tiene para cada uno de esas celdas? Y lo que tenemos aquí son un ejemplo donde algunas celdas en realidad tienen otro color. ¿Por qué? Estas celdas, no me acuerdo cómo se decía en español, en inglés se diría leverage points y en español sería un punto palanca, puede ser, ¿no? Vale, pues, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estas celdas, si actuamos en estas celdas, son naranja y rosa, lo que tenemos es un impacto más grande en la comunidad. Entonces, por ejemplo, ¿por qué estas celdas son de otros colores? Porque se ha visto, siempre después de experimentos que hemos hecho durante años, que cuando podemos actuar en estas celdas, el impacto que vamos a tener en la comunidad es mucho más grande que si actuáramos en las celdas blancas. ¿Vale? Y todo lo que pongamos dentro de estas celdas, se ponen números para dar un análisis, aunque, y eso es la parte más rara, que la precisión del análisis no es tan importante. No es importante si pongo 1 o 2. Lo importante es si pongo la diferencia entre 10 o 1, eso sí. Pero aunque tengamos una precisión relativamente baja, se ve que los resultados se pueden obtener. Todos los aprendizajes que cada comunidad puede tener se pueden compartir y en el caso de que los aprendizajes sean útiles, se pueden introducir en la base de datos de la que hablaba. Y a la vez, los aprendizajes de la comunidad de prácticas se pueden intercambiar, se pueden utilizar, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos rápidamente a ver qué es lo que... ¿Cómo tienen mareo? ¿No? ¿Qué quiere decir ser un pionero para esta fase? Pues para ser un pionero lo que se pide es un compromiso de la administración local y por lo menos dos grupos de la sociedad civil, dos organizaciones de la sociedad civil. Se pide la concesión de fondos por parte del ayuntamiento al grupo de implementación local. Esto es un poco general, hemos pedido, por ejemplo, unos 15.000 euros, pero vamos, que esto es algo que depende mucho del tipo de pionero, del municipio, es algo que se puede hablar.
se da una formación al grupo de implementación local del proyecto y se da una formación a través del tutor del proyecto mismo. Y se pide un año de experimentación. Eso es lo que pedimos. Ahora, para daros una... No voy a entrar mucho en detalles. Esta sería la versión nueva de la grid, de la cuadrícula, donde, como podéis ver, es mucho más complicado. No voy a entrar en detalles, pero para que veáis que lo estamos actualizando, hay una parte que se refiere a la baseline o referencia o el punto de partida, una parte que se refiere al potencial, una parte a la evaluación. Simplemente para decir que las cosas se están actualizando. Y en la nueva metodología también hemos introducido dos nuevos elementos. La sociocracia era la que os decía. Los pilotos no han utilizado la sociocracia 3.0, han utilizado una gobernanza propias que ellos habían elegido, pero la sociocracia 3.0 hemos considerado ser una de las metodologías más potentes para poder trabajar todos juntos. Y luego el Kinefen, que es una manera diferente para poder localizar el proceso y poder entender muchas más cosas y nos ayuda mucho. Pero no voy a entrar en esto. Vale, pues por mi parte he acabado y voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias. Gracias. La verdad es que es un montón de información. Como veis, no nos hemos centrado mucho a nivel general en la historia de dónde viene el proyecto, ni el proyecto a nivel genérico, sino sobre todo en la metodología, ¿de acuerdo? Que esto era lo importante y lo que pretendíamos en esta sesión. Bueno, pues vamos a pasar, si os parece bien, a Jordi Terradas, porque de esta manera vamos a ver cómo en esos primeros 2 años de proyecto, los que nos contaba Tommy, que se desarrolló esa metodología en la primera versión, durante 1 año aproximadamente se aplicó en el terreno en diferentes lugares. Y uno de esos lugares era en La Garrotxa, una región al norte de Cataluña, y Jordi era una de las personas que estaban liderando el proyecto allí. Entonces, ahora, si os parece, vamos a pasar a Jordi y después vamos a tener ya un buen rato para debatir, charlar, contestar dudas, preguntas. Además, pensad que esto va a estar grabado y que todo el documento que explica en detalle el framework, además de la presentación que ha hecho ahora Tommy, está ahí y la vais a tener para compartir, etc. De hecho, si te parece, Tommy, mientras Jordi explica, si quieres buscar el enlace y lo pones en el chat, genial, porque así lo tiene todo el mundo. Así que, Jordi, todo para ti. Muy bien, Juan, muchas gracias. Antonia, muchas gracias también por tu presentación. En todo caso, comparto un momento la pantalla un poco para situar nuestra organización y el territorio, y luego os cuento un poco más la experiencia de funcionar como piloto. A ver, si puedo compartir. Bueno, esta es una imagen de mi territorio. Es una comarca, una región, se llama La Garrotxa. Está llena de volcanes, dormidos, por supuesto, por el momento, y nada que ver con Canarias, pero bueno, nuestros volcanes. Y bueno, estamos situados geográficamente pues, al norte-este de Cataluña, ya tocando con la frontera, aunque no tenemos un acceso, una vía de comunicación que nos conecte con el país vecino de Francia. A diferencia de otros pilotos, pues nosotros somos una comarca formada por 21 municipios y, por lo tanto, nuestro reto fue aplicar la metodología a nivel comarcal, a nivel de una región que aglutina diferentes municipios. La forma de trabajar de La Garrotxa, históricamente, un poco porque como piloto en este sentido, teníamos un trabajo previo realizado, que ha habido ya una forma de trabajar más o menos conjunta en diferentes ámbitos, y a nivel de municipios pues, ya se creó un consorcio para la parte de medio ambiente y gestión de residuos,
un consorcio a nivel de temas de acción social, por lo tanto, en diferentes aspectos ya había una forma de trabajar de una forma mancomunada o comunitaria en ciertos aspectos. Y bueno, uno de los aspectos que nos marcan como territorios, tenemos un parque natural, estamos acreditados a nivel de turismo sostenible y bueno, esta característica de la sostenibilidad, la responsabilidad social, pues hace tiempo que a nivel de territorio se está trabajando el sector público y también sector privado. Esto un poco para situar nuestro territorio, ver un poco el paisaje y dónde estamos. Y en nuestro caso, nuestra entidad, nosotros no somos, hacemos el rol de administración pública, aunque puramente no somos un ayuntamiento o un consejo comarcal, sino que nuestra entidad es lo que llamamos un grupo de acción local, que es una entidad que promovemos el desarrollo rural y, por lo tanto, estamos en una figura que no exactamente no somos administración pública, pero estamos del lado público. Entonces, tenemos ahí un rol un poco ambiguo, pero que se presta pues, a conectarnos directamente los políticos, a las propias administraciones públicas, pero también nos permite pues, jugar entre dos bandas también con la sociedad civil y las empresas. Y nada, simplemente era compartir un poco estas imágenes y sí. A ver si puedo cerrar el compartir pantalla y sigo explicando. Si bajas debajo, verás que debe de aparecer ahí abajo como... Vale, bueno, ahora no... O arriba. Igual arriba, sí. A ver, dale. De acuerdo, ya está. Vale, perfecto. Y entonces un poco, bueno, explicar nuestra experiencia. La primera impresión cuando nos hicieron como piloto la formación en Santorso y nos explicaron la metodología fue la impresión que ha comentado Tommy, o sea, de complejidad, ¿no? Y de dónde nos hemos metido y mucha información, pero bueno, la verdad es que es una primera impresión nada más y que, bueno, cuando vas entrando pues ves que se puede trabajar bien y tampoco es tan abrumador como parece al principio. Sí que cuando conoces un poco la metodología en concreto, pues igual hay que intentar adaptarla a tu realidad. En nuestro caso, pues trabajamos con consorcios de un ámbito comarcal y por lo tanto no tanto en el punto de la administración, y cuando trabajamos el grid, lo que es la matriz o la cuadrícula, pues nosotros nos salían puntuaciones en las entidades concertadas, ¿no? Como si fueran dependientes de la administración pública, donde no hay puntos palanca. Y para nosotros sí que eran equiparables a un ayuntamiento o una entidad local. Pero bueno, esto son cosas de una metodología que para hacerlo como piloto fue común para todos, pero puedes hacer un poco la personalización o el tuning, ¿no? de las herramientas adecuadas a tu territorio, que no, para eso es libre la herramienta. Nuestra experiencia fue también el trabajo con la sociedad civil. Habíamos trabajado ya por proyectos, por el tema del desarrollo rural, pero fue una aproximación pues, diferente de cómo se nos acercó la sociedad civil para trabajar con nosotros. Fue un ofrecimiento, a veces desde un punto de vista de la administración se busca la sociedad civil para hacer cosas o se ve la sociedad civil que te pide algo, ¿no? Y cuando se acerca a la sociedad civil y te plantea trabajar conjuntamente, estás hablando de tú a tú en la misma paridad de condiciones, pues la verdad es que las cosas cogen otro aire y esto fue pues una muy buena entrada y que se ha mantenido a lo largo del piloto al intentar pues tener estos roles de equiparación entre los dos. Otra de las cosas que nos aportó la metodología fue el detectar exactamente cuántas entidades teníamos en el territorio, hacer un mapeo, este mapeo previo que comentaba también Tommy, y que nos da un conocimiento del territorio que no teníamos tanto, conocíamos algo, pero te das cuenta cuando haces un escaneo de qué proyectos se están realizando,
de la cantidad de proyectos e iniciativas que se realizan en el territorio y que no se conocen entre ellas. Entonces es muy interesante esta parte de la metodología porque te da un conocimiento de tu territorio muy importante y hay acciones, proyectos o iniciativas que se hacen desde la sociedad civil y otras que se están haciendo de la administración pública y no se conectan, ¿no? Y luego, bueno, al trabajar con la matriz nos dio unas puntuaciones. Nosotros tuvimos muy en cuenta, que ahora en esta versión lo hemos visto ya que se ha tenido en cuenta, es aparte de las acciones que se están realizando en una acción, ver qué puntos palanca tienen y si se están haciendo acciones en esa cuadrícula en concreto, ver qué potencial. O sea, que esta fue por nosotros una de las decisiones sobre qué proyecto actuar, el ver qué potencial, si realizamos alguna acción, tenía ese proyecto, porque te das cuenta que hay proyectos que tienen poco recorrido, tal como están planteados en un primer momento, y otros que tienen mucho potencial. Entonces, nosotros, en nuestro caso, centramos los esfuerzos en uno que tenía pues, mucho más potencial. En este caso fue un observatorio de la comarca socioeconómico, en indicadores ambientales, sociales y económicos, y que por lo tanto permitía un cambio cultural que consideramos que era mucho más potente en el territorio. ¿Qué más? De la experiencia. Bueno, un poco el aprendizaje también le ponía énfasis Tommy, el tema de codiseñar y coliderar, que muchas veces esto es lo haces, pero como buscando solamente el visto bueno. Cuando realmente te enfrentas de tú a tú a codiseñar, pues bueno, no siempre es cómodo, se generan también tensiones, pero bueno, poniendo empatía se llega lejos, ¿no? Y lo único que en el piloto tuvimos poco tiempo y hay un tema aquí de tejer confianzas y de poder avanzar que, bueno, a lo largo del tiempo pues se va mejorando. Entonces, bueno, muchas veces se toman decisiones que no se comparten al 100%, pero que consideras que pueden ser buenas para el proyecto y, bueno, ser colideradas y complementadas, se pueden implementar que de otra forma pues no se realizarían. Para mí hubo una frase que me enseñaron en la formación del proyecto, que en inglés dice good enough for now, safe enough to try, que me ayudó muchísimo. O sea, cuando ves que bueno, no es ideal, pero es suficientemente bueno, te sientes o es suficientemente seguro para probarlo, pues adelante, ¿no? Entonces, a mí personalmente esta frase, pues, me ayudó a lo largo de implementar el proyecto en decisiones que no siempre son cómodas. El tema de la gobernanza, es verdad que nos recomendaron pactar ya un tipo de gobernanza concreto desde un inicio. Para nosotros fue difícil, porque bueno, tampoco te conoces tanto, entonces pactar ya un tipo de gobernanza a veces es complicado, pero es verdad que si no te llegas a un acuerdo, pues luego salen tensiones, ¿no? Esto, en nuestro caso, pues fue también así. Bueno, lo tuvimos para adelante y lo estuvimos operando, pero te das cuenta de estos fallos, de estos errores que en un principio no tomas una decisión por difícil, pero luego pues pecas y ves dónde has fallado. Luego nosotros funcionamos más que nada un núcleo de grupo con los representantes de la sociedad civil, que eran las dos partes, yo como una administración pública, la parte de la sociedad civil para avanzar en el proyecto, pero luego nos rodeáramos de otra serie de gente, que lo llamamos el Dream Team o un grupo de soporte para decisiones pues, más estratégicas o consultar qué tipo de acciones realizar en el territorio, de forma que pudiéramos un poco ampliar el radio de decisión de las acciones que estuvimos haciendo. Luego, una cosa que nos funcionó bien, creo en este caso, fue desde un principio el intentar tener informado siempre y buscar el visto bueno de la parte política, aunque no fuera necesaria, ¿vale? Porque esto pues, allana mucho el camino y el tenerlos informados, pues en todo caso saben correctamente qué es lo que se está realizando en el territorio
y esto ayuda pues, a que las acciones y las decisiones sean más fluidas. Entonces, yo creo que en este caso fue una buena decisión el tener informados, y aunque parezca que no es necesario en este punto, pues tener esto en cuenta al tema de la comunicación, la transparencia, la información, ya no solo en la parte política, también a nivel técnico y a nivel de sociedad civil, la administración pública, porque facilita mucho todo el proyecto. Y bueno, hoy en día nosotros hemos finalizado las acciones como piloto, pero es verdad que el proyecto que se impulsó con el proyecto de municipios en transición dio un cambio tremendo, dándole una visión más sistémica, y hemos, a través de formaciones, pues esto ha calado también tanto a nivel de administración pública como de sociedad civil, y se sigue colaborando entre la administración pública y sociedad civil para este proyecto del observatorio, y también en otros proyectos que están promovidos por la administración pública se está teniendo en cuenta la parte de sociedad civil. Se han incorporado en grupos de trabajo y bueno, se van manteniendo, y o sea, se ve que poco mucho pues este cambio de esta barrera pues se ha roto un poco, y se están incorporando pues grupos de trabajo en diferentes proyectos que mezclan la sociedad civil y la administración pública. Y no sé exactamente si ya ocupo mucho tiempo o si hay alguna pregunta, y a partir de ahí pues comento un poco más nuestra experiencia, cómo funciona en La Garrocha. Ahora vamos a tener, muchas gracias Jordi, una media hora más o menos de debate, preguntas, o sea que es como tú quieras. Si hay algo así breve que quieres añadir, bien, y si no, tranquilo, que yo creo que has explicado muy bien un poco lo que habéis hecho, además con los retos, que ha funcionado, que os ha aportado, yo creo que lo has hecho fantástico. Sí, yo lo único añadiría es, una de las cosas que nos ha aportado, y creo, es esta visión sistémica, que no todo el mundo tiene, porque igual desde los movimientos de transición sí que se es más consciente, pero desde la parte de la administración pública hay que pensar que están muy acostumbrados a trabajar en silos, y entonces, bueno, esta visión les da un cambio de paradigma muy interesante, y que aporta toda la metodología y todo el proyecto de municipios en transición. Más allá de los propios proyectos que pueden avanzar o no, este cambio yo creo que es importante, y que sí que ha calado, y que transmite también esa frase de que si quieres llegar rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado. Pues esto todo está implícito en el proyecto, y son de esas intangibles que quedan, y que en un principio pues no cuentas como un resultado, ¿no? como un output o un outcome. Ya está. Gracias, muchas gracias Jordi. Bueno, pues con esto, después de las intervenciones de Tommy y Jordi, pues bueno, vamos a abrir un espacio en esta media hora que nos queda, pues para preguntas, comentarios, sugerencias. Somos conscientes que es un tema complejo, que han salido pues, muchos conceptos, muchas ideas. Hemos hablado de sociográfica 3.0, hemos hablado de puntos palanca, hemos hablado de diferentes ideas. Y bueno, pues sabiendo eso, y sabiendo que se ha ido uniendo gente mientras estabais presentando, desde que hemos hecho la presentación inicial, ahora somos 17 personas aquí en vivo y en directo, pues nada, aquí tenemos todo el espacio para que compartáis, preguntéis, lo que os apetezca, lo que queráis. Para Incluso hacerlo, cosas... perdona. No, bueno, digo que para hacerlo podéis tanto simplemente encender el micro y comentar, aunque os agradecería si habláis que pongáis la cámara, me parece que es importante que cuando habléis se os vea, o si no también pedir turno de palabra en el chat, ¿de acuerdo? Tommy. No, decía que incluso si queréis preguntar cosas que os han sonado a chino, está aceptado.
porque hay cosas que efectivamente a nosotros nos resultan obvias, o bueno, o por lo menos que ya hemos visto, pero bueno, delucidaciones de todo tipo. Muy bien. Anaí en el chat dice que le gustaría hacer un comentario. Anaí, cuéntanos. Hola, Anaí, bienvenida. Hola, muchas gracias y disculpen, llegué tarde, pero estoy muy interesada. Y sobre todo, por ejemplo, bueno, yo estoy acá en México y que noto un reto muy grande porque justo me encantaría que ahorita, desde hace unos años, se han estado haciendo comunidades autónomas, sobre todo en el estado de Michoacán, varias, y que justo están defendiendo su autonomía por la defensa de territorio y de los bosques. Hay un ejemplo muy, si quieren investigar más de eso, hay un ejemplo muy claro y el ejemplo más grande de México es Cherán. Recientemente lo fui a visitar y sí veo que hay ciertas cosas que no están realizando en relación a, por ejemplo, el agua, en relación a los residuos y que se podría apoyar mucho de la metodología. Entonces, pero es algo complicado justo por la situación política. Entonces, nada más como comentar y bueno, pues ayudarme de ustedes, ver la manera en la que pudiera ser que pudiéramos empezar a introducir como apoyo la metodología para cubrir esos espacios que se necesitan para que sea más un pueblo en transición, que ya tienen muchas cosas que se pueden rescatar y compartir con ustedes como para reforzar lo que está pasando en la parte de cómo llevan ellos su autonomía, cómo llevan ellos sus autodefensas, toda esa parte, su manejo de alimentación y de recursos, pero sí me gustaría mucho ya empezar como ver una manera de cómo podemos ir pues introduciéndolo en ese lugar, ¿no? Que podría ser un proyecto piloto interesante para México. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. ¿Queréis comentar algo al respecto? Tommy y Jordi. Bueno, si quieres puedo intentar ver, a ver cómo... A ver, un poco decir por qué hemos hecho este webinar. La idea es que nosotros hemos hecho pública la metodología hace unos meses y como vamos a empezar otra fase, de fase de pioneros desde la fase de pilotos, pues hemos pensado hacerla pública, ¿de acuerdo? Entonces, por eso como que había mucha bueno, no sé si llamarla expectativas o misterios que se había formado alrededor de esta metodología. Entonces, nos pareció coherente explicar un poco. El caso es que de ahora hasta probablemente no antes de septiembre de 2020 no estamos buscando activamente pioneros para esta fase por la simple razón de que se necesitan tutores que vivan literalmente cerca de los pioneros. Y en este momento vamos a tener tutores para zonas bastante cerca de donde vivimos ahora mismo. De hecho, vamos a tener un training, una formación dentro de un par de semanas o así. Y entonces, para esta fase ahora, no estamos buscando activamente nuevos pioneros que se puedan juntar. Eso no quiere decir que dentro de unos cuantos meses, probablemente, no sé, me imagino, Juan, alrededor de septiembre, antes de septiembre no sea realista. Sería más bien para la segunda parte del año. Exactamente. Pero Entonces, estamos, sí, bueno, sí, sigue. simplemente para continuar con lo que decía Tommy, que todo lleva más tiempo del que parece. Entonces, se ha decidido que el paso inicial era para esta segunda fase en la que la metodología pues está pues un poco evolucionada respecto a la fase con los pilotos, que es clave que haya una persona en cada municipio que va a utilizar esta nueva versión de la metodología
que esté entrenado, digamos, que haya pasado esta formación y que, como mínimo, que sea una persona un poco, digamos, neutral, que no está ni en la sociedad civil ni en la administración pública, pese a que administración pública y sociedad civil van a estar ahí de lleno, para que facilite ese proceso. Tiene que ser alguien que viva o esté muy cerquita del lugar, porque vimos claramente como en la primera fase había habido una diferencia entre los lugares en los que una persona vivía allí o estaba muy cerquita y en los que estaba lejos. Ese tutor estaba lejos. Entonces, porque el trabajo diario es crucial. Entonces, va a haber 2 rondas, casi seguro, incluso más, pero en esta fase, la primera va a ser con los pioneros que estén más cerca de las personas que se vayan a entrenar en 2 semanas, pero para esa segunda fase, que empezará seguramente en otoño o principios del siguiente, queremos ampliar a países mucho más, pues más lejanos y a otros lugares. De hecho, aunque la mayoría de pioneros están en Europa, vamos a seguir trabajando con Sao Paulo. O sea que hay un caso que ya está en Latinoamérica, ¿no? Para esta primera fase de los pioneros, ¿no? Entonces, bueno, que no me quiero alargar más, pero que sí, que nos interesa y que creo que la idea es que sí. Lo que pasa es que hay que ir paso a paso para no pretender abarcar demasiado y que luego se quede en nada. Es por eso que hay que ir pasito a pasito. O sea, también es verdad que de momento no sabemos qué va a pasar dentro de casi un año o cuánto. Entonces, sí estamos abiertos. ¿Cómo? No tenemos ni idea todavía. Todavía lo tenemos que definir. A ver, había varias preguntas en el chat. Primero estaba Arturo y Claudia también tiene una pregunta. Contesto rápidamente a la pregunta de Claudia porque hacía referencia a lo que hemos dicho y luego paso a Arturo. Bien, Claudia dice que no se fue y que la primera ronda de pioneros está cerrada la agenda. La primera ronda de pioneros va a venir una persona de cada lugar para ser entrenada, digamos, en 2 semanas. Así que, básicamente, sí, ya está cerrada. La segunda, aunque el contacto habría que hacerlo ya, si hay interés, adelante, empezaría, no sé las fechas, pero a finales de este año aproximadamente. Arturo. Buenas. ¿Se escucha? ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, la verdad que mi pregunta creo que ha sido un poco contestada porque yo iba a preguntar sobre cuáles eran los próximos pasos. Pero entonces la voy a reformular la pregunta y teniendo en cuenta más o menos cuál es la situación ahora, que me quedó clara, lo que yo me gustaría saber es... y os pregunto a vosotros 3, tanto a Tommy como Juan como Jordi, porque ahora vamos a tener varias actividades aquí en Colombia, presentaciones, charlas, eventos. ¿En qué medida consideráis que sería conveniente que nosotros dentro de estas charlas, eventos, compartiéramos todo lo que está pasando en municipalidades en transición, o consideráis que sería más conveniente como todavía mantenerlo un poco más cerrado hasta que se abran las otras fases siguientes? O sea, como darlo a conocer, ¿o creéis que ahora mismo todavía está en una fase que todavía no sería muy conveniente expandir tanto el proyecto? Porque una vez que lo compartes también la gente va a decir, oye, me gustaría participar, ¿cómo podemos participar? Y entonces, claro, ahí ya no tendría yo la respuesta teniendo en cuenta lo que acabáis de decir. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues vamos a intentar contestarte, sobre todo Tommy y yo, entiendo. Bueno, empiezo si te parece, Tommy. Como ha explicado muy bien Tommy, esto es un poco como decía Jordi, good enough for now, safe enough to try. Entonces esto es muy experimental, ¿vale? Partiendo de ese punto inicial, decir que la metodología ahora mismo, la primera versión, la que se utilizó con los pilotos, no la que se va a utilizar ahora con los pioneros, la que se utilizó con los pilotos, está publicada online, es totalmente
abierta, se puede compartir. En la web del proyecto de Municipios en Transición tenemos mucha información. Se han además publicado varios artículos científicos sobre el proyecto y ahí están todos los vídeos de la comunidad de práctica de los 2 primeros años que están libres. O sea, se puede hablar del proyecto de municipios sin ningún tipo de problema. Otra cosa es el cómo empezar a utilizar la metodología y entrar a formar parte de esta red, que entonces ahí sí que sería importante, bueno, pues crear, explorar, ¿no? Y crear ese diálogo con posibles municipalidades de diferentes lugares que estuvieran interesadas. Entonces, perfectamente podría ser, como más o menos hemos explicado, que para finales de este año, principios del siguiente, si ya se empieza a hablar del proyecto y se crea pues no sé, esa relación entre sociedad civil y administración pública en un lugar que tenga potencial y donde, por ejemplo, tú pudieras estar, Arturo, o gente de Transición Colombia, o en fin, perfectamente se podría hacer, claro que sí, simplemente hay que ir explorándolo. Eso es lo que yo diría, no sé, Tommy, ¿qué piensas tú? No tengo mucho que añadir, has dicho todo lo que era necesario. Bueno, Básicamente no sabemos cómo hacemos la siguiente fase, pero esta fase de pioneros está, bueno, cerrada, entre comillas. Desde luego, todo el mundo puede participar en la comunidad de práctica y quedarse al tanto de cómo evoluciona el proyecto, y eso es importante. Y a la vez, si hay que empezar un diálogo con la administración local, no se sabe. Yo no sé tú, Arturo, en qué relación estás con la municipalidad local, pero a menudo lleva mucho tiempo crear una relación de confianza, etcétera. Entonces, pues, ¿sabes? De aquí a la próxima ronda, probablemente. No, ahora mismo te comento que la relación con la municipalidad no se ha comentado todavía sobre este proyecto, y entonces, bueno, iríamos como muy pasito a pasito, pero bueno, realmente me quedó bien claro así con lo que comentaste, que mejor ir de forma paulatina, ¿no? Quería comentar una cosa más, también conectada a un comentario de Anaí, que Anaí pues decía que en México están abiertos a promover la capacitación de pioneros. Entonces decir que, claro, un cambio en el enfoque respecto a la primera fase del proyecto a esta segunda fase es que en esta segunda fase queremos centrarnos de manera importante, no únicamente, pero de manera importante, en formar a gente que luego practiquen en las propias municipalidades, los propios municipios o pues, agrupaciones de municipios para facilitar este proceso a la hora de utilizar esta metodología. Entonces, no queremos formar a gente que no tenga previamente un acuerdo para poder poner en práctica esa metodología en un municipio. Y eso es clave. No vamos a entrenar a personas que no estén ya de acuerdo con la municipalidad y sociedad civil para poder poner en práctica. Porque el entrenamiento no solamente es una semana de entrenamiento, es eso más las prácticas. Va todo junto. Por eso hay que crear ese acuerdo previamente con esos actores de sociedad civil, asociaciones, etcétera, más la municipalidad, más ese posible formador. A ver que hay una persona por ahí y no sé. Entonces, es un poco esa tríada, ¿no? Y porque esa es la manera, creemos, de poder asegurar entre comillas, pero de dar más fuerza a que eso tire para adelante. Si me permitís un comentario, un poco con lo que decía Anaí y ahora Arturo, y bueno, no sé, yo en nuestra visión de ese territorio, pero por si puede ayudar. Yo creo que, como es necesario intentar hacer este vínculo entre sociedad civil y administración pública, a veces es más difícil o cuesta encontrar a alguien que haga de puente. Entidades de tipo
un poco similares a la nuestra, que sean grupos de desarrollo local o rural, agencias de desarrollo, estas entidades que son semipúblicas, pero exactamente aún no es una administración, pero que tienen mucho contacto con las administraciones, pueden ayudar a empezar a hacer este vínculo que pueda ser un poco el embrión o la semilla para luego concretar o cristalizar sobre algo que pueda pivotar un piloto o un pionero. Simplemente aportar esto. Gracias, Jordi. Nos quedan todavía 15 minutos, así que nada, sigamos ahí. Algunas personas que no hayáis todavía compartido, que queráis preguntar. Carlos, cuéntanos, Carlos. Sí, bueno, yo quería, por un lado, yo estoy tratando de ubicarme en el contexto de este grupo, es la primera vez que me pongo en contacto con este proceso. He estado en contacto con el movimiento de transición en Colombia, con Claudio Madone, con Arturo y con el movimiento de la red de coaldeas de Colombia, de Casa Colombia. Y he estado tratando de entender cuál es la propuesta de metodología que ustedes están haciendo. Primero hay una gran inquietud en relación a cómo en este grupo se está entendiendo el concepto de metodología. Porque yo entiendo que una metodología es un camino donde se plantean los diversos pasos que hay que seguir para alcanzar un propósito particular. Y yo lo que veo que se presenta como metodología aquí es más bien una serie de instrumentos o herramientas, gobernanza, cuadrícula, base de datos, comunidad, tutoría, etcétera, que son elementos que harían parte de un marco conceptual general, y no veo allí los pasos de una metodología. Entonces, por un lado veo esa diferencia, digamos, en la manera como se usan los términos. La pregunta en ese caso sería, ¿por dónde se supone que se debe empezar un proceso de transición en un barrio, en una municipalidad, y cómo ir avanzando en ese sentido? Pienso que en mi caso, pues hace falta haber vivido el proceso de formación en el enfoque de transición que ustedes están manejando. Bueno, esa como que es el principal interrogante. Por otro lado, pues hay unas preguntas en relación a la exposición. Por un lado se dice que hay que buscar que lo que sea arriba también sea abajo, o que se parta de abajo hacia arriba. En este caso, ¿a qué se refieren ustedes con arriba y a qué se refieren ustedes con abajo? Que no me queda claro ese punto. Básicamente serían esos dos elementos por ahora para abrir la conversación. Genial, Carlos. Si te parece, solo contextualizo un poco lo que ha dicho y te lo dejo a ti, Tony. La primera pregunta que nos haces, Carlos, que además agradecerte un montón tu atención a la presentación y las preguntas, que creo son muy pertinentes. La primera pregunta nos dices por dónde se debería o cómo se debería empezar un proceso de transición, pues, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, municipalidades. Bien, quiero aclarar que si bien el movimiento de transición como tal, que de manera como muy puntual ha comentado todo al principio, lleva experimentando desde el 2005, 2006 en diferentes comunidades del mundo, con este proceso de transición socioecológica, principalmente ha sido un proceso de cambio liderado por comunidades, es decir, por grupos de personas, de barrios, de ciudades, de pueblos, que se organizan, existen hoy multitud de iniciativas en el mundo y muchas de las que estamos aquí formamos parte de esos grupos, para cambiar su entorno en base a esta crisis ecosocial, cambio climático, pico del petróleo, en fin, todas las crisis asociadas al contexto actual, pues se creaban diferentes maneras de organizarse a nivel local para promover resiliencia local, comunitaria, a nivel de alimentación, energía y múltiples aspectos, como ya sabéis los que estáis aquí.
el proyecto de municipios en transición, de Municipalities in Transition, sale de una de las inquietudes, sería como algo complementario y una evolución a todo ese trabajo previo. Entonces, porque surge de la inquietud de muchas iniciativas comunitarias locales y también de diferentes administraciones públicas, municipios, que tenían problemas para colaborar, para trabajar juntos y promover ese cambio sistémico, ¿vale? Esa transformación profunda de ese entorno, de esa escala. Desde un poco esa necesidad y desde la identificación de la escala municipal como un punto palanca en sí mismo, porque es una escala en la que no es simplemente una calle o unas cuantas casas, sino que es suficientemente grande para tener un impacto grande y a la vez es suficientemente pequeña porque tú, digamos, puedes tener acceso y contacto con la gente que está ahí, surge esta idea de elaborar una metodología o un marco, y ahí se lo dejaré un poco a Tommy para que conteste, y así nos turnamos un poco, para favorecer la colaboración entre las comunidades, que ahí es donde trabajan de abajo arriba, viene el término bottom-up, y la administración pública, que trabaja de arriba abajo, de forma metafórica, digamos, también a veces, ¿no? Que sería top-down, ¿no? Entonces, estas herramientas que hemos compartido son para crear espacios de colaboración profunda y entre todos estos actores, que hasta ahora no se hacía en la mayoría de casos, y conjuntamente diseñar cómo se puede realizar esta transformación en nuestros municipios. Entonces, es como una vuelta más, ¿vale? Y respecto al tema, sí, metodología, Marcos, y lo que tú quieras decir, Tommy, te dejo ahí. Vale, pues más en concreto, que veo que Carlos tenías una inquietud sobre el tema de metodología o herramientas y tal. Pues mi punto de vista, por lo menos, es que las herramientas son cosas que se pueden utilizar una aquí, una allá, según las necesidades. En nuestro caso es una metodología porque es un conjunto de elementos que son la gobernancia, la grid, la cuadrícula, la base de datos, la comunidad de práctica. El proyecto no funciona con una de esas cosas. Se necesitan usar todas. O sea, se empieza por la gobernancia. Sin la gobernancia, el resto no es que no funcione, pero no da algo que queremos que nos dé, ¿no? O sea, la metodología es el conjunto de todo. La grid se utiliza, la base de datos, no se puede utilizar la base de datos exclusivamente desconectada de la cuadrícula, por ejemplo, de la matriz, como se llama. Y el tema de bottom-up, de abajo arriba, arriba abajo, lo que ha dicho Juan, exactamente. O sea, a pesar de que nosotros hemos hecho el proyecto piloto y también el pionero con un tutor y que hace que haya colaboración entre la administración local y la sociedad civil, es verdad que la idea de la metodología es que se pueda utilizar a todos los niveles y tanto desde abajo, que quiere decir desde la sociedad civil, de grupos que se organizan para la transición, como también el municipio que la coge, etc. Eso es un poco la idea de que tenga eso la metodología, para que sea suficientemente potente en ese sentido. No sé si me he explicado. Como no tenemos mucho tiempo, quizás estaría bien dejar espacio a algún otro comentario o pregunta, pero bueno. También hay un tema terminológico, que depende de... A veces se utilizan las palabras de diferentes maneras, pero sí que hay unos pasos. Lo que sí que pasa es que el resultado no es un resultado esperado idéntico en cada lugar, porque lo que se quiere es identificar, y ahí es donde entra la complejidad de ese cambio sistémico. El cambio en cada lugar es diferente porque el contexto es diferente y esa matriz nos ayuda a identificar qué puede producir mayor cambio sistémico. Eso quizás no es tan fácil de entender, pero esa es una de las ideas clave de esta método. Bien, Jen dice, ¿es necesario que exista un movimiento de transición en marcha previo a unirse a MIT? Yo diría que no. No como tal. Lo que sí es necesario que exista en ese lugar
es, bueno, necesitas, por supuesto, por un lado, que la administración pública esté por la labor de involucrarse, y después, por el otro lado, necesitas que haya algunas asociaciones o grupos locales, es decir, grupos de ciudadanía que no tienen por qué estar formalizados legalmente, pero sí grupos de la ciudadanía que también quieran involucrarse. De manera que se pueda crear un grupo de trabajo colaborativo entre personas que están en ambos lados. Vale. Y sí, quizás voy- también un tutor. Perdón. Una persona que posiblemente sea el tutor para que... sí. Vale. Mi única bueno, yo he quedado con Juan para hablarlo mañana, para explicarle un poco extensamente. Yo sería esa asociación en medio. Digamos, estoy constituyendo una asociación, de hecho, para empezar ese movimiento de transición, y he visto que hay... que si se busca, están bastante abiertos, el alcalde mismo no lo sé, pero sí el desarrollo local y estas otras entidades que he visto que están muy dispuestas a que yo organice lo que sea, y me han dicho que me respaldan totalmente. Entonces, sí que, bueno, ya lo hablaré mañana con Juan, pero si soy yo esa asociación, digamos, y los que se quieran unir a mí, para hacer de nexo de unión entre una cosa y otra, digamos, empezar un poquito esto y luego unirnos más adelante, también sería esa segunda fase que decís vosotros. Bueno, supongo que ya lo hablaré mañana mejor con Juan. Bueno, pues sería genial, claro que sí. Mañana, si quieres, lo comentamos, pero sería, claro que sí, sería totalmente posible. Tommy, Hay otra pregunta, sí, de parte de Paula. vale, ¿Es pregunta- posible explicar un poco las cualidades, rol y formación del tutor? Bueno, la formación básicamente se basa mucho en temas de pensamiento sistémico. Es algo que se va un poco de lo que aprendemos también en las universidades, no es lo normal. Y pues cualidades, pues temas de facilitación también muy importantes, temas de resolución de conflictos, que puede ser, por ejemplo, utilizando métodos como la comunicación no violenta, por ejemplo. Bueno, va un poco por ahí, sin entrar demasiado en los detalles. Si quieres añadir algo, Juan. Bueno, a ver, pensar que el rol de esta persona va a ser mucho de, primero, yo diría como dos partes. Una, que es un poco la que ha mencionado Tommy, que tiene más que ver con tener experiencia y capacidades a la hora de gestionar procesos y grupos. Entonces, temas de gobernanza, de sociocracia, de resolución de conflictos, de facilitar grupos, porque al final va a ser una persona que va a estar un poco dinamizando, facilitando esos espacios de colaboración entre las personas de la administración pública y de la sociedad civil que quieren encontrarse, quieren trabajar juntos, pero muchas veces tienen maneras de comunicarse diferentes, pueden tener tensiones previas, tienen rangos de poder diferentes también, o sea, está esa parte. Y luego está la otra parte más puramente conectada a la metodología de municipios en transición, que tú vas a estar guiándolos en la utilización de esas herramientas. Por tanto, tienes que saber de esas herramientas y tú vas a estar practicando con ellas, ¿no? Entonces serían como esas dos partes. La parte más puramente de facilitación, gestión de grupos, etcétera, y la parte de cómo utilizar la metodología, que tiene una parte de pensamiento sistémico muy, muy grande detrás. Así que, bueno, eso sería un resumen. Estamos llegando ya al final. Pues quizás, aunque ya son 1:30, si hay alguna última pregunta que tenéis mucho interés, pues adelante. Y si no, pues daré paso un poco a Tommy y a Jordi por si quieren compartir algo así un poco para cerrar, y luego pues nos despediremos. Así que si alguien que no haya comentado nada hasta ahora y quiera preguntar algo, comentar algo. Pablo nos pregunta, en la primera fase de formación, ¿se enseña cómo acercarse o presentarse como tutor a las municipalidades? No, porque el rol del tutor no es acercarse a las municipalidades.
o sea, se supone, bueno, el rol puede facilitar que la sociedad civil y la administración contacten y hablen entre ellos. Puede facilitar ese proceso, pero no se ha planteado quizás así. No sé, Tommy, si quieres decir algo. No, de acuerdo contigo. O sea, esa es la idea. O sea, el tutor se le da formación a un tutor cuando ya hay un municipio o comunidad o lo que sea listo para poder entrar en el proyecto. Esa es un poco la idea. Pero cada caso es muy diferente, ¿eh? Y al final lo que importa es encontrar ese espacio en el que todos estos actores entran en conjunto, ¿no? Y que exista este rol, esta persona, que sería llamémoslo como queramos, pero en la primera fase fue tutor, que con esas herramientas de facilitación y con el consentimiento del resto de partes, va a liderar esa facilitación y ese proceso, obviamente. No sé si más o menos te hemos respondido, Paula, pero bueno, lo hemos intentado. Si tienes más preguntas, si cualquiera tiene más preguntas, podéis escribirnos por mail o buscar entre todas un momento para conversar, hablar. Si queremos explorar, Arturo, Anaí o cualquier otra persona, cómo avanzar con todo esto. Entonces, bueno, veo caras ahí como curiosas, como viendo, uy, esto... Bueno, pues Jordi, no sé si quieres comentar algo para ir cerrando. No sé, mira, se me pasaba por la cabeza simplemente un comentario que es el intentar romper los mitos o los prejuicios que a veces, o creencias que tenemos, ¿no? Tanto de la administración, cómo la administración puede ver por la parte de la sociedad civil, o depende de qué movimientos, o al revés, porque en realidad hay mucha predisposición. O sea, la realidad que, por lo menos que yo he visto, es que en general hay mucha predisposición y son barreras que nos ponemos nosotros mismos. Y cuando vas de tú a tú con buena voluntad de ofrecer colaborar para conjuntamente plantear soluciones, todo el mundo te escucha y a veces es romper el hielo de simplemente pues conversar, hacer un encuentro sin pedir nada a cambio, de explicar una situación o yo veo esto, y es un primer contacto ya de hacer este enlace, porque nos parece que el alcalde o el cargo electo está muy lejos o que es muy difícil acceder, o que, bueno, pues estos son mitos o creencias que tenemos que en la realidad, pues, y más en territorio local, ¿no? Cuando bajamos a nivel de municipio, pues, que no estás en una gran ciudad, esto se diluye enormemente, pero son barreras psicológicas que hay que romper. Gracias, Jordi. Tommy. Pues yo me gustaría decir que para todas las personas o grupos que estén interesados, ahora mismo no podemos garantizar nada en el sentido de que no sabemos quién podamos formar, quién podamos... No, es difícil ahora hacer una predicción sobre los próximos, no sé, el próximo año, por ejemplo, o de septiembre. Pero lo que os recomendaría, si estáis interesados, de estar como pendiente de la evolución del proyecto. Vamos, tenemos un blog que lo estamos actualizando, estamos intentando actualizar de forma bastante continua. Tenemos una newsletter que, por cierto, voy a pegar aquí en la chat, por si queréis, escribiros a la newsletter y seguir las actualizaciones y todo. Y cualquier cosa, nosotros estamos disponibles, vamos, nos mandáis un correo, tenemos los contactos ahí y que queramos, vamos, que haya un diálogo, ¿vale? Y ya está. De momento, de mi lado, ya está. Y gracias a todos y todas por estar aquí. Tommy. Bueno, pues sin más, un gran agradecimiento. Esto no es más que, sabemos, una pequeña pincelada, pero esperamos que os haya interesado y sabemos que muchas de vosotras ya habéis estado conectadas al proyecto en la primera fase, por ejemplo con Arturo, Anaí, etc. Y nada, la idea es que sigamos avanzando. Entonces, cuanta más gente esté aplicando esta metodología, adaptándola, mejorándola, esto es algo totalmente abierto mejor y bueno, pues pensemos que
el contexto también en el que apareció el movimiento de transición inicialmente, hace 12, 13 años, era uno. Ahora estamos en un contexto de más urgencia, de emergencia climática y bueno, pues de un contexto muy difícil. Entonces, todas tenemos que trabajar de la mano y lo que pretendemos con esta metodología es que pues, potenciar esa colaboración, ¿no?, a escala municipal. Así que nos animamos a tirar adelante con esto, a contactarnos y a ir explorando cómo hacerlo todas juntas. O sea, estamos a veces nadando en un océano y nos necesitamos un océano. Así que un besazo, un abrazo grande y nada, sin más. Si queréis abrir el micro y así nos escuchamos un poco todas y nos despedimos, pues genial. La grabación la colgaremos en la web también, por si queréis compartirla con así que, Vale. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Nos Adeu a vemos. tothom. Chao. Chao.